Hola, buenos días. Somos Clemente Tyler y José Soto, y en el marco del Congreso para el Riesgo de Tsunami, de la asignatura Riesgo Tsunami, nos hemos planteado una inquietud. La inquietud sobre cómo la inundación de tsunami afecta a los suelos agrícolas en todas las regiones del mundo. Por esto hemos planteado el siguiente título: efectos físicos y químicos de la inundación de tsunami a los suelos agrícolas. Para empezar, vamos a introducir el problema. Normalmente, cuando uno ve las noticias de un tsunami o uno ve los efectos del tsunami, siempre nos enfocamos en las consecuencias que tuvo para los asentamientos humanos, sobre todo cuando se refieren a las pérdidas de vida, o también hablamos sobre la pérdida de equipamiento y la pérdida de infraestructura. Pero también hay ciertos aspectos que se ven perjudicados, como es el recurso suelo, sobre todo en comunidades agrícolas costeras. El tsunami Chile 2010 inundó una gran parte del centro sur del país, que inundó comunidades agrícolas y comunidades forestales, y esto afectó su recurso suelo, lo que deja una huella física y geoquímica detectable. De este modo, nosotros nos planteamos como objetivo caracterizar los efectos físicos y químicos del tsunami del Maule en 2010 en los suelos agrícolas afectados por este fenómeno, y lo realizamos mediante una metodología de una revisión bibliográfica de artículos científicos sobre los tres grandes fenómenos que han ocurrido últimamente, que son el tsunami de Sumatra Andamán del 2004, el tsunami del Maule del 2010 y el tsunami de Japón del 2011. Como resultado tanto de la revisión bibliográfica como del estudio mismo, basándonos en los autores Huluguay y Sandoval, nosotros obtuvimos los siguientes resultados, digamos, en los cambios en las propiedades tanto físicas como químicas. En las propiedades físicas tenemos un cambio textural del horizonte, un cambio en la densidad aparente y un aumento de la velocidad dentro de otro. En los efectos químicos, o más bien en los cambios en las propiedades químicas, tenemos un aumento en el nivel de sodio y sulfato, aumento en la conductividad eléctrica y aumento del pH. Como podemos apreciar en la tabla basada en los datos obtenidos por Sandoval et al. El año 2013 en su estudio de suelo en Columo, el año 2010 post-tsunami, podemos determinar que existen parámetros que son los que más se ven afectados por lo que es las propiedades que se ven más afectados por el tsunami, tanto propiedades físicas como químicas. Vale la pena destacar los cambios en la textura, en la capacidad de retención de agua, en la densidad aparente dentro de los cambios físicos, y en los cambios químicos, el pH, la conductividad eléctrica y el sodio. Basado en estos mismos resultados, nosotros creamos una serie de gráficos que demuestran la variación porcentual de las propiedades, tanto físicas como químicas. Por ejemplo, en lo que respecta a las arenas, o sea, el cambio textural que aporta un tsunami al suelo mediante la depositación de arena, podemos ver que aumentó en un 225%. Esto se traduce a un cambio textural de arcilloso a franco-arcilloso. En lo que es la capacidad de campo, o más bien la capacidad de retención de agua, obviamente la columna de agua aporta e infiltra un montón de agua en el recurso suelo y en la columna, por lo que la capacidad de campo, o sea, la capacidad de retener agua del suelo, se ve disminuida, en este caso en un 40,7%. En relación a la densidad aparente, que es el espacio que tiene las plantas o las distintas cosas que uno puede poner en el suelo, se ve una disminución de un 14,3%. En lo que respecta a las variaciones porcentuales de las propiedades químicas, podemos ver un aumento cerca del 8000% de lo que es el sodio. El sodio, o más bien la sal que tiene la columna de agua tsunami, afecta profundamente no solo la columna, no solo el suelo, sino también el recurso y cómo este es usado agrícolamente. ¿En qué se transfiere esto? O más bien, ¿en qué se traduce esto? El cambio en la conductividad eléctrica. El sodio es el principal factor que afecta la conductividad eléctrica. En este caso aumentó un 1400%.
En relación a estos cambios en las propiedades tanto físicas como químicas, nosotros podemos determinar que estos implican un deterioro en la capacidad agrícola y en la pérdida de cultivo. Esto quiere decir que, por ejemplo, una comunidad que tenga o que más bien subsista en base a hortaliza se va a ver profundamente afectada, ya que el suelo y el sustrato cambió, por lo que ellos cultivaban ya no se va a poder cultivar ahí. ¿Cuándo se dan estos cambios en el suelo? Estos cambios se dan cuando entra la columna de agua y erosiona la capa superficial que tenemos en el suelo y deposita materiales. Como se pueden ver en las dos figuras que hemos puesto sobre el tsunami 2010 y del 2004, se puede ver cómo este suelo queda enterrado por los depósitos de tsunami que consisten principalmente en arena y otros materiales que la columna de agua arrastra. En este caso, que es una imagen de Atwater et al. 2007, se pueden ver cómo teníamos un suelo enterrado de características agrícolas que se ve completamente devastado por la columna de agua y que impide que se vuelva a utilizar. En conclusión, los tsunamis son capaces de afectar seriamente los suelos y Chile, al ser un país costero con 4.000 kilómetros de extensión de costa, no es la excepción. Se deben establecer medidas de mitigación que no solo ayuden a reducir la cantidad de población que puede verse afectada o el equipamiento de infraestructura. Se debe también considerar las actividades económicas de la gente. Los suelos son de vital importancia, ya que en Chile tenemos tanto áreas agrícolas, áreas ganaderas y áreas forestales sometidas a riesgo de tsunami. En lo que respecta a la recuperación del suelo, existen muchas comunidades que dependen de ella. Existen comunidades que, por ejemplo, viviendo en la costa, tienen una actividad productiva agrícola. Esto quiere decir que dependen exclusivamente de la agricultura para subsistir. Es por esto que la recuperación del suelo después de un tsunami es de suma importancia y tiene que ser considerado en los planes de mitigación y de recuperación después post-tsunami. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego.